En esta lista hay de todo un poco. Empezamos con el caso del uribista y joven cabal Miguel Polo Polo, quien el domingo de las elecciones había obtenido la curul por la circunscripción de comunidades afrodescendientes, pero tras los escrutinios y el último reporte del viernes pasado de la registraduría terminó perdiendo esta posición, dejándosela, como ya lo habíamos comentado anteriormente, a Alina Martínez. Clara Sandoval, quien era la fórmula que habíamos comentado previamente de Sara Castellanos a la Cámara, también reconocida líder cristiana, ya había sido también concejal de Bogotá por el partido de la U y había sido la directora del IDEPIBA en la alcaldía de Enrique Peñalosa, llegó en medio de las mismas polémicas al Partido Liberal para estas elecciones, tratando además de quedarse con la cabeza de lista y al final, pues teniendo la misma situación de inconsistencia ideológica con el partido al que pretendía militar, esto se pudo evidenciar especialmente cuando se supo la decisión de la Corte de despenalizar el aborto y como acto de campaña ella y su fórmula Sara Castellanos decidieron radicar un referendo para tratar de reversar esta decisión. Al final obtuvo 30.000 votos, no le alcanzó, se quemó con esta votación, quedó en el segundo lugar de la lista del Partido Liberal en Bogotá. Lo que sí es curioso y un poco paradójico es que estos 30.000 votos fueron fundamentales para que el partido pudiera salvar la única curul que actualmente tiene, que finalmente quedó nuevamente en manos del representante Juan Carlos Lozada. El siguiente caso lo podríamos llamar como una tripleta de quemados del Partido Verde. Estamos hablando de Luis Iván Marulanda, Sandra Liliana Ortiz y Antonio Sanguino, quienes además habían sido los tres precandidatos presidenciales de su partido. Finalmente desistieron y aspiraron a repetir Senado por el mismo Partido Verde, pero al final la votación no les alcanzó y de hecho fue sorpresivamente muy baja. Estamos hablando de 7.000, 17.000 y 37.000 votos respectivamente, con los cuales quedaron definitivamente por fuera y probablemente ni siquiera este reconteo que se plantea con la registraduría les alcanzaría para poder ingresar. Juan Carlos Flores, ex concejal de Bogotá, que gozaba de buen prestigio en esta corporación, decidió aspirar al Senado por la lista del Partido Verde. Al final obtuvo 29.000 votos, pero no le alcanzó. Caso similar un poco al de Mauricio Toro, que con 27.000 votos tampoco alcanzó a quedar en la lista de la Cámara de Representantes del Partido Verde. Recordar que la vez pasada él estuvo como último en la lista y alcanzó a entrar gracias a la amplia votación que sacó Antaras Mocus, pero pues en esta ocasión no alcanzó a ingresar. Gabriel Santos, el hijo de Pachito Santos, que aspiraba a reelegirse como representante de la Cámara por Bogotá por la lista de Centro Democrático, obtuvo al final 23.000 votos, muy parecido a lo que obtuvo hace 4 años, pero en esta ocasión no le alcanzó, se terminó quemando. Y se podría pensar que al final fue castigado por las bases uribistas puras sangres, porque realmente este es el único candidato que uno podría decir que es sensato en esta lista, y ya sabemos que este no es uno de los atributos que caracteriza a este movimiento político. El hecho de que el movimiento Fuerza Ciudadana no hubiera alcanzado el umbral para obtener curules en el Senado dejó a dos grandes damnificados de los cuales no se hubiera esperado este resultado. Uno fue el profesor Gilberto Tobón Sanín, que por su parte hizo la tarea y sacó 173.000 votos, que de hecho es la cuarta o quinta mayor votación de todo el Congreso. Y por su parte, la sorpresiva votación de Holman Morris, quien en el 2015 fue electo concejal de Bogotá con 25.000 votos y en 2019 fue el candidato oficial de la Colombia Humana en Bogotá, y en ese momento obtuvo 440.000 votos, pero en estas elecciones únicamente obtuvo 9.500 votos, lo cual haría pensar que tras este periodo de trabajo cercano con Gustavo Petro, no logró capitalizar una base sólida propia y todos estos votos de opinión pues se los terminaron llevándolos del pacto histórico. La periodista y presentadora Mabel Lara, quien era la gran apuesta mediática del nuevo liberalismo, tanto así que fue la cabeza de lista al Senado de este movimiento, terminó quemándose al igual que todos sus compañeros al no haber alcanzado el umbral de votación. Por otro lado, Anastasia Rubio Betancourt,
la sobrina de Ingrid Betancourt, que en los debates presidenciales nos da cátedra anticorrupción, pero al parecer el nepotismo no es algo que le genere ruido a ella, resultó poniendo a su sobrina a encabezar la lista por Bogotá de la coalición Centro Esperanza. Finalmente obtuvo 22.000 votos y se terminó quemando. El tristemente célebre senador Jonathan Tamayo, mejor conocido como Manguito, en 2018 fue electo senador por la lista de ASI, pero una vez en el Congreso empezó a dar un rumbo ideológico inesperado, tanto así que se considera de alguna forma que traicionó su bancada y terminó acercándose a la bancada de gobierno y especialmente al Centro Democrático. Lo hizo también que al final logró que lo avalaran para ser candidato por esta lista. Finalmente logró 24.000 votos, pero no fueron suficientes y se terminó quemando. Álvaro Hernán Prada, quien actualmente está vinculado al proceso de compra de testigos junto a Álvaro Uribe Vélez, fue otro de los damnificados del corte de curules de Centro Democrático. Obtuvo 23.000 votos, pero no le fueron suficientes para entrar al Senado, así que también se quemó. Está Eduardo Rodríguez, que actualmente es representante de la Cámara por Bogotá. Hace 4 años sacó 104.000 votos y de hecho fue una de las votaciones más altas en el Congreso, asimismo como inesperada. Durante este tiempo ha sido uno de los más grandes defensores de Iván Duque, incluso dentro de su partido. Tanto así que decidió aspirar a ser precandidato presidencial, pero por unos señalamientos de presunta corrupción, el comité de ética de este partido de manera sorpresiva lo consideró lo suficientemente indigno para no darle el aval para ser precandidato presidencial, pero sí lo suficientemente digno para darle el permiso para que aspirara al Senado. Al final terminó sacando 17.000 votos y con esto pues quedó fuera y se quemó. Julio Alberto Elías, el hermano del condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, el ñoño Elías, por poco logra entrar al Senado. Al final aspiró por el partido de la U, quedó en el puesto 12 de la lista, pero obtuvo 55.000 votos, que es algo que no se puede explicar. Luis Alonso Colmenares, padre del fallecido Luis Andrés Colmenares, estaba aspirando al Senado por Cambio Radical. Al final obtuvo 17.000 votos. Curiosamente, su hijo menor, Jorge, que hoy actualmente es concejal de Bogotá por Centro Democrático, había dicho en medios que no iba a acompañar a su padre en su aspiración al Senado, ya que tenían diferencias ideológicas. Vanessa Mendoza, la ex señorita Colombia, hoy uribista, también aspiró al Senado por Centro Democrático, pero al final sacó 4.000 votos. Caso similar, el de Ana Victoria Beltrán, mejor conocida como Daniela Franco de Padres e Hijos, quien aspiró a la lista a la Cámara del Nuevo Liberalismo y de igual forma sacó 4.000 votos y no logró entrar al Congreso. Juan Carlos Henao, el gran portero, campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, aspiraba a la Cámara por Caldas, pero al final obtuvo solamente 9.500 votos y no le alcanzó, terminó quemándose. Jacqueline Rentería, doble medallista olímpica, fue otra de estas figuras que intentó utilizar el partido de la U para lavar la fachada, pero finalmente ella, aspirando a la Cámara del Valle, resultó quemándose con tan solo 2.800 votos. Andrés Mota, quien fue presentador muy reconocido de la emisora Los 40 Principales hace ya más de una década, actualmente aspiraba al Senado por el Centro Democrático. Fue uno de estos famosos que se prestó hace 4 años en la campaña de Iván Duque para posar y defender esto de la economía naranja. Finalmente obtuvo 7.600 votos y no le alcanzó y se terminó quemando. Nicolás Gaviria, quien fue avalado por el partido Colombia Justa Libres para aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá, tristemente famoso por el caso de "Usted no sabe quién soy yo" o "Yo a usted lo mando al Chocó", aquel video que se hizo viral por una riña con la policía a la salida de un bar. Resultó obteniendo tan solo 2.300 votos y por ende se quemó. Y por último, para cerrar con esta lista de quemados al Congreso, no la menos polémica,
está Juanita Cataño, candidata a la Cámara del Valle por Cambio Radical, quien se hizo famosa por dos videos particulares, uno en el que salía gritándole a un transeúnte sus opiniones sobre las teorías conspirativas de la izquierda, del comunismo, del castrochavismo, de la Colombia humana endemoniada. Y otro video, tal vez más delicado, en el que haciendo parte de un panel en un debate en una universidad, termina agarrándose con los estudiantes siendo completamente irrespetuosa y al final se quemó, obtuvo 11.500 votos, que es realmente un símbolo de que aún en nuestro país este discurso violento que no tiene ninguna idea de fondo encuentra gente que lo respalda.